Y obviamente a mi invitada, que ahorita le doy paso, pero estoy muy agradecida, emocionada y bendecida por este día tan hermoso que tenemos el día de hoy. Gracias a Qué Buena Radio por abrirme este espacio todos los martes a las 6 de la tarde para contar historias de mujeres con voz propia, mujeres que impactan, que nos ayudan a entender un poco más la razón de nuestra vida. Hace 8 días tuvimos una invitada espectacular y la invitada del día de hoy, créanme que yo la tenía en mi listado de invitadas, pero estaba esperando ese momento perfecto para traerla y ese momento perfecto llegó hoy. Cuando Dios hace que todo vaya andando por el camino que tú quieres, pues bueno, ahí es donde tienes que escuchar esas señales y empezar a trabajar. Me encanta estar compartiendo con ustedes todos los martes. Para mí, venir los martes a grabar un podcast no es solamente un trabajo, es algo que me emociona y que me saca de mis días de confort o de solamente trabajo laboral, porque sé que el mensaje que vamos a dar con estas invitadas mías, con mis amigas, con mis mujeres con voz propia, pueden impactar tu vida, mi vida y la vida de todas las personas que siguen nuestro canal. Recuerden que todos los martes tenemos este programa a las 6 de la tarde por Qué Buena Radio en streaming, pero también a las 8 de la noche sale el capítulo completo en mi canal de YouTube todos los viernes a las 8 de la noche. Vayan, denle follow porque, oigan, yo ya hice mi mapa de los sueños, mi vision board, y ahí está escrito que tengo que llegar a 10,000 seguidores en mi canal. Así que necesito el apoyo tuyo, el apoyo de tu familia, para que entre todos cumplamos esa gran meta que me puse para este año. Pero sin más preámbulos, yo quiero dar inicio y a charlar porque tenemos mucho que hablar el día de hoy y la hora se nos pasa a toda. Así que quiero darle la bienvenida a una persona que tuve el privilegio de conocer ya hace aproximadamente 2 años en un proceso en el que estuvimos trabajando juntas. A propósito, quiero saludar a Karen de Evolution porque ella va a volver con este programa. Ya más adelante la vamos a tener acá para que nos cuente de qué se trata Evolution, y Lex, porque las dos es las que invitadas de Lex, yo también soy Lex 13 y es un programa que a todas las mujeres y hombres, familias, jóvenes, chiquitos, tienen que tomar ese programa de crecimiento. Pues sí. Y ahí fue donde yo conocí a mi invitada, así que yo le quiero dar la bienvenida a María. María, bienvenida. Me Gracias. encanta. Hace mucho tiempo quería tenerte aquí en mi programa, ya llevamos 14 capítulos y estabas en el listado y hoy es el momento de tenerte acá. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Para mí es un privilegio el que tú me hayas invitado y el estar aquí compartiendo todo este conocimiento y toda esta energía que hoy no es casualidad. Déjenme les comento que no nos habíamos puesto de acuerdo del color y llegamos de verde. Sí. Y quiero comenzar por ahí porque verde lo asimilamos mucho con la esperanza. Wow. Ajá. Y la tanatología es algo que también nos puede dar esa esperanza que la vida es finita, ¿verdad? Y que naces, creces, te reproduces y mueres. Es parte del proceso. Hay algunos que se reproducen, hay algunos que crecen, pero definitivamente tenemos súper bien asegurado nacer y morir. Ajá. Y el verde nos da esa esperanza de que tenemos vida, pero que también nos llama a una conciencia de que en cualquier momento puede terminar. Bueno, pues mira, tú me hablas de esto y realmente yo me erizo porque vamos a hablar de muchísimas cosas y entre esas la tanatología con mi experta, con María, pero me gusta empezar hablando de mi invitada, hablando de la mujer, hablando de la mamá, de la profesional, y quiero que me cuentes, María, ¿quién es María Chavarría? Híjole, María Chavarría, mujer latina, viviendo en Toronto, mexicana, orgullosamente. Y realmente ahora en una etapa de mamá, de una niña de casi 5 años. Sí, hermosa. Y ha sido todo un challenge el estar aquí. Sin embargo, también es hija, también es hermana, también es amiga. Y sobre todo una mujer soñadora, creando conciencia de la muerte, pero no como escabrosa en este instante, sino con hacer las paces con ella, ¿sabes? Esa es María. María también es inspiración. María también es esta parte que es quien acompaña en procesos dolorosos, en procesos que a veces no sabes qué hacer o hacia dónde correr. Bueno, María, pues créeme que es un acompañamiento que
todo el mundo necesita, o sobre todo que tenemos que empezar a trabajar, porque tú lo decías muy bien, todos lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, ¿verdad? Ya sabemos que nacimos y sabemos que vamos a morir, pero a veces no lo aceptamos. Pero antes de pasar a ese tema, cuéntanos por qué decidiste emigrar a Canadá. Si ya muchos nos queremos ir para México, ese va a ser te cuento aquí la primicia, ese va a ser nuestro destino de retiro. Ya estamos con mi esposo haciendo todo el proceso. ¿Qué te hizo o por qué tomaste la decisión de venir y de emigrar a Canadá? Realmente fueron diferentes circunstancias, sin embargo te puedo decir que todo me orilló a que fuese Canadá. No fue tan bonito a la hora de emigrar, no fue como, ay, me quiero ir y quiero quedarme ahí toda la vida. Realmente fue una historia como de trasfondo. Vivir en frontera no a veces es tan fácil. Porque tú eres de Baja California. Yo soy de Baja California Sur, sin embargo, tenemos negocio, casa y mi familia, aparte de mi familia está en Acuña, Coahuila, en frontera con Del Río, Texas. Y bueno, realmente la seguridad no es tan bonita de ahí. Amo México, me encanta mi país, lo amo profundamente. Sin embargo, yo me sentía como que no iba a estar allí tan segura. Entonces, por ese tipo de cuestiones, por seguridad, migré a Canadá. Realmente me ha gustado mucho Canadá desde alguna primera vez que vine y dije, bueno, aquí puedo traer a mi hija, caminar con ella de la mano. El tema de seguridad fue crucial para mí y el por eso estar acá. O sea que cuando tú decides migrar ya tenías a tu chiquita. No. Ella nació acá. Ella nació aquí. Ok, o sea, acá empezaste tu vida como mamá y decidiste migrar. ¿Cómo fue? Porque tú en alguna vez escuché que tú decías, migrar también es un duelo. Sí. Y migrar para todos los que tomamos este gran paso, bueno, a mí, sabes que a mí no me dio duelo, yo estaba muy feliz, yo llevo 8 años muy feliz y no me ha dado como ese duelo, pero ahorita mi esposo está en un duelo porque acabo de llegar de Colombia y dice, no, es que nos debemos devolver, es que esto acá, y yo le digo, ¿por qué yo no siento eso? Bueno, lo tuve en diciembre, como en la época de diciembre, pero tú dices que migrar es un duelo, ¿tuviste ese duelo al momento de emigrar? Claro, y sabes que es el duelo migratorio, es uno de los duelos con más secciones, más fragmentados y por eso no lo notamos. Porque si migrar es, y por parte de seguridad, así como varios que están aquí, o por una ilusión, ¿por qué tendrías que extrañar o por qué tendrías que sentirte mal? Si vienes a vivir, decisión que tomé, ¿verdad? Si vienes a vivir una experiencia extraordinaria, o tal vez otros porque no tuvimos como más alternativas, ¿verdad? Y entonces es bien importante, y lo voy a mencionar aquí, también para no extenderme sobre qué es el duelo migratorio, pero el duelo migratorio tiene una etapa que se le llama la luna de miel. Ok. Entonces, cuando estamos en nuestros países, y te voy a hablar de mi México hermoso, que ahí no vemos los cambios de estaciones tanto como aquí, en Canadá. Entonces, al primer momento de conocer la nieve, de ver los colores diferentes, se vuelve algo extraordinario. Y es como, ¡wow! ¡Qué bonito! Pero ya cuando empieza a nevar y tienes que apalear, o tal vez no encuentras el apoyo. ¿Cuántas personas aquí, Andrea, en este momento están solas? Solamente ellas con algún amigo más, o la pareja con un bebé pequeño y no tienen a más dónde ir. Entonces ahí es donde empieza parte del duelo migratorio, porque ya se te acabó esa emoción, ya se te acabó esa luna de miel y entonces ahora, ¿sabes? Llega la realidad. Que llega la realidad. Tal vez vienes de una ciudad donde no haya tantas carreteras, tantos subways, donde solamente... Tanta prisa. Sobre todo, y el idioma. Entonces... La cultura, el idioma... y los sabores de la casa. Entonces tal vez vengas de un país, de una ciudad donde tu núcleo cercano, fiestas como latinos, ¿verdad? Celebraciones a cada momento, y ahora ya no lo tienes. De hecho, parte de esta migración, luego digo, realmente los migrantes hemos formado familias por elección. Alguien que funge como tu papá, alguien que funge con esa energía materna, alguien que funge con tu energía de primos, ¿sabes?
de sobrinos. ¿Buscas esa familia como para reemplazar lo que te está haciendo falta de tu familia en el país? Yo no diría reemplazar, pero sí como ocupar en el espacio de este país, porque no somos reemplazables. Sí, como reemplazar el sentimiento de que no tenemos a esas personas que tanto amamos cerca. Claro. Y es ahí donde empiezas como a atorarse un poquito. También quiero hacerte mención, no sé si sabías, pero en lo que es el mes de noviembre a marzo, en estos meses es cuando la tasa de suicidios aumenta. Por el invierno. Así es, aumenta por el invierno. Tuve la gran oportunidad de participar con una asociación de prevención de suicidios y es impresionante. Al entrar como voluntario no es como, ok, ya voluntario ya. Nos hacen todo un quiz, un examen y también nos dicen si somos aptos o no, porque es darle el seguimiento a la persona que está en ese momento. Y Toronto, esta ciudad, tiene una tasa muy alta de suicidios. Entonces sí es importante atendernos y sobre todo encontrar esa tribu, esa comunidad, esa familia que nos puedan ayudar el entorno a crecer aquí. Porque hay quienes deciden regresarse a su país porque no aguantaron, no se hallaron. Y nómbrale idioma, nómbrale cultura, nómbrale frío, sino también que a veces nos escondemos y no buscamos ayuda, no buscamos apoyo porque nos hace sentir vulnerables. El decir, hey, ayúdame, tan solo quiero que me escuchen o que me abracen. Podrá sonar muy cursi, Andrea. Pero es necesario. Pero es importantísimo. Biológicamente, neurológicamente requerimos de 8 abrazos al día. Ay, a mí me faltan los 7. Me di el tuyo, no mentiras, el de mi esposo. Y no, me faltan 5. Recibí el de mi esposo, el tuyo y el de mi hijo. Bueno, ahorita abracémonos. 8 abrazos y mira que tú tocas un tema muy importante y es verdad. Este clima, lo gris, que se oscurece tan rápido, lo frío, que nos da pereza salir, entonces que decidimos quedarnos en la casa. Y en la casa pues obviamente estamos solos con nuestra familia o inclusive si vivimos solos. Y he tenido, precisamente este fin de semana vivimos un proceso con el hijo de un amigo, de una amiga, ya señor, o sea, no te estoy hablando de jóvenes, no son solamente adolescentes los que cometen este acto, que yo digo, es un acto, yo no sé si es un acto de fuerza, yo no sé, cometer este tipo de quitarse la vida o algo así, y bueno, desafortunadamente lo hizo, y sí sé que en Toronto y en Canadá tenemos una tasa altísima de suicidios, pero sobre todo es porque está esa soledad y lo que tú dices, no buscamos ayuda a tiempo. O, por ejemplo, el caso de los padres, aquí tuvimos a una invitada en donde su mamá perdió a su hija a los 18 años y no se dieron cuenta que lo necesitaba. Todo fluía normal y a veces es silencioso. Así es. De hecho, algo que me gusta mucho abordar son aquellos duelos silenciosos que tenemos a la hora de migrar. Porque como no sabemos qué es un duelo, yo migré, tengo fuera de México 12 años, 12 años. Y entonces hoy me doy cuenta que lo que yo pasaba hace 12 años que yo salí de México, que yo vivía en Estados Unidos, iba y venía, y era ver a mis amigos en una pantalla, o hola María, ¿por qué no estás en los 15 años? ¿Por qué no estás en la boda? Especiales. ¿Por qué no estás en Navidad? Es muy fuerte y a veces nos cuesta solamente hacerle así, decir, estoy bien, para que los papás o para que la familia no sufran o te digan, ya, ¿qué haces allá? Regrésate. Migrar es para valientes, definitivamente. Definitivamente. Ay, somos unas valientes y yo sí quiero felicitar a todas esas mujeres, hombres y familias que han tomado la gran decisión de migrar. Pero mira, María, tú me contabas que tú empezaste esta profesión a raíz, de migrar y emprendiste en la tanatología después de un dolor muy fuerte, que tuviste que vivir detrás de una pantalla, como lo dices ahorita, que tuviste que recibir, yo pienso que es la noticia más dolorosa para cualquier ser humano, y es tu madre falleció. Así es. ¿Y recibiste esa noticia estando aquí en Canadá o en Estados Unidos? Estando aquí en Canadá. Aquí en Canadá. Sí. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque otra vez se me hace la piel chinita. Aprovecho para mandarle un saludo a mi madre. Madre, te amo y le doy gracias al cielo que te tengo en este plano terrenal, porque sabemos que
fallecen y para nosotros el dolor como seres humanos terrenales nos duele, pero sabemos que ellos están en un plano muy hermoso. Cuéntanos cómo fue ese proceso tuyo de recibir esa noticia tan triste y lo peor, no poder viajar y estar en ese momento. ¿Qué pasó? Mira, realmente yo sentía que estaba como en una TV novela. Yo decía, voy a hacer mi vida en Netflix. No sé a quién le ha pasado así, que es una tras otra pérdida. Y lo que yo ahora te puedo decir es que estuve viviendo una pérdida de racimo, que así se le llama en tanatología, porque migré, no porque quisiera, sino parte de la seguridad en el país. Segunda, yo había terminado con una relación en Estados Unidos, ¿sabes? Oh, la tenías reciente. Estaba reciente. Después yo me entero que me detectaron un tumor, que tenía un tumor de no sé cuánto tiempo, porque no me habían dicho en ese momento, en ese instante, y que mi calidad de vida estaba viéndose perjudicada. Un tumor en la glándula pituitaria, en la silla turca. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo para que se pueda asimilar más rápido. Visualiza una lenteja y en esa lenteja tener pegado una zarzamora que medía 2.8 centímetros, era el tumor. Entonces mi visión era diferente, tenía episodios de dolores de cabeza, N cantidad de cosas que te puedo decir. La agromegalia, cuando me dijeron, tú tienes agromegalia, yo, ¿qué es eso? ¿No? Que los intestinos, los órganos internos empiezan a crecer. De hecho, para mí Evolution, ahora que lo mencionaste, fue clave, elemental, porque fue como esa parte del acompañamiento, porque por eso insisto que hay que acompañarnos de especialistas, de comunidades, ¿sabes? Porque cuando me volvieron a medir la frente, la mandíbula, las manos, los pies habían crecido. Sí. Y lo preocupante de esto no era lo externo, sino lo interno. Entonces, era como una tras otra. Después yo me entero que estoy embarazada, que yo tenía muchas ganas de ser mamá, moría de ganas de ser mamá desde los 30, pero el neurólogo, el neurocirujano me había dicho que no podía embarazarme, y de hecho yo había dicho que no iba a poder tener hijos ya más, ¿sabes? Entonces es como esta parte de la salud, pero del país, pero de la ruptura amorosa, en 6 meses. Wow. Entonces pasaba por eso y yo llego, bueno, ahora ¿a qué me voy a dedicar de mi vida? ¿Qué voy a hacer aquí en Canadá? No sé cuántos de ustedes se han preguntado eso. ¿Qué voy a hacer de mi vida ahora? ¿En qué voy a encontrar trabajo? ¿Para qué soy buena? ¿Sabes? Entonces son preguntas profundas que llegan, pero que cuando tocas puertas dices, no hay respuestas. No hay respuestas, ¿sabes? Bueno, siempre me ha gustado el desarrollo de personal. Y tengo con esto cerca de 16 años. Entonces como que me agarraba de allí, ¿no? Eran como mi ring, como parte de mi apoyo, de mi support. Y a mi amiga Ana Villalbazo, que la tuviste aquí. Sí, con los registros acá, chicos. Sí, éramos como, los encontrábamos en medio de nuestro edificio en plena pandemia y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer tú y yo? Con todo esto de registros acá, chicos, constelaciones y toda la parte holística, ¿no? Porque no conocíamos a nadie más. Que después iba a suceder y reencontrarnos con tantas mujeres tan maravillosas que ahora hay. Entonces, con todas estas pérdidas, similándolas, trabajando como loca, ¿verdad? Entendiéndolas, sí. Es respondiéndose, porque cuando uno tiene todas esas, digamos, una tras una, uno empieza a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa? O bueno, no sé si te pasó a ti, ¿por qué me pasan tantas cosas que mal he hecho? O porque todas tan seguidas, y empezar a buscar como esas respuestas hacia un Dios o hacia el universo o hacia algo. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso, yo había aprendido el ¿para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? Por eso menciono la parte de los entrenamientos y lo que ya dije, porque era como, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué me quiere mostrar esto? Pero hay un momento también humano que es, ya estoy harta. Ya no más. Gracias, pero si no estoy entendiendo, déjamelo saber, háblenme. Siempre he pedido mucha guía y realmente me considero con mucha conexión, pero no significa que no haga caso a mi parte humana, mi parte del enojo de decir cómo está pasando esto.
todo este remolino de emociones y eventos, mi mamá me dicen que está enferma y sale del hospital y yo le dije, wow, gracias. Gracias porque ya salió del hospital, ella está bien, ella está estable y no me había dado cuenta que me la había prestado. Tenía la oportunidad 23 días más cuando ya habíamos estado festejando. De hecho, yo fui a hacerme una sesión de fotos, le nombré Viva la Vida. Mi hija estaba recién nacida, tenía 6 meses. Estaba tan ilusionada para que mi mamá viniera, porque había planes de que viniera. Compré una mecedora para que mi mamá la pudiera arrullar ahí. Cuentos en español, ¿sabes? Porque mi mamá decía, pero yo no sé inglés, ¿cómo le voy a leer los cuentos? Cuando recibí la llamada de que mi mamá había fallecido. Oh my gosh, ¿al cuánto tiempo? Eso fue un lunes en la noche y a los 23 días de que había salido del hospital falleció. Sí. Pero ustedes sin saber, o sea, todo estaba bien. Salió del hospital, está mejor, ya está sana, por algo le dieron salida. ¿O fue que le dieron salida para ya esperar ese momento? ¿Fue así de improviso? No, realmente fue de improviso porque algo en mi alma, yo me acuerdo que me encerré en el baño y yo le preguntaba a mis guías y yo, enséñame qué es esto, para qué es esto. Y me decía, ya se terminó, pero la parte humana no lo entendía. Y decía, el momento es ahora, el momento es ya. Y yo decía, ¿el momento de qué? ¿El momento de qué me hablas? Y yo me aferraba, la parte humana de mí se aferraba a que mi mamá siguiera con vida, ¿sabes? Claro. Pero era como, y te vas a poner bien, y ponte bien, mamá, porque vas a venir a conocer a tu nieta y todo va a estar bien. ¿Sabes? Es esa parte de insistir en que el ser querido se mantenga en vida. Entonces, ya habíamos dicho que iba a estar bien, entendíamos que iba a estar bien y que a lo mejor se veía un poquito grave, pero no era como estar esperando la parte que cuando te dicen, ¿sabes qué? A tu familiar le queda 1 mes de vida o no más, o 6 meses de vida y nada más. Era como toda la normalidad. Entonces, sí fue un gancho al corazón, al hígado, al cuerpo, al alma, todo, cuando recibí esa llamada de mi cuñada diciéndome que mi mamá había fallecido. Wow. Fue súper fuerte y realmente, híjole, sigue doliendo, sigue sintiéndose. Wow, eso es lo que queremos hablar en este programa, María. Gracias por compartir, porque sé que no es un momento fácil, lo que te digo, no he pasado por esa situación y le pido a Dios que cuando me lleve a esa situación, sé que nunca vamos a estar preparados para la muerte, porque creo que es un episodio de nuestras vidas que va a doler. Sí o sí va a doler, sea que a veces yo digo, bueno, pero es que si fue natural, mejor porque no tuvimos que sufrir por el dolor. Si fue un accidente, wow, ¿en qué momento? Y precisamente, María, yo quise tenerte en mi programa el día de hoy porque hace una semana pasamos por un momento colectivo de una muerte en nuestro país, en Colombia, y bueno, ya fue mundial y bueno, eso ha llegado a muchos lados, de un cantante colombiano muy querido que se llama Jason Jiménez, en donde a mí, siendo sin conocerlo, o sea, sin tenerlo físicamente, pero lo conocía por sus canciones, me encantaba como, y después de su muerte, más conocer más su vida, de todo lo que pasó, me dio muy fuerte, o sea, yo decía, increíble cómo puede doler una muerte de alguien que uno no conoce. Imagínense la muerte de alguien que está a tu lado. Mi abuelita falleció hace 3 años, pero digamos que no fue una muerte tan dura. Inclusive yo estaba en Evolution, estaba en mi momento de Evolution y tuve un soporte como lo que tú decías, esa tribu, ese apoyo, todo el mundo estaba ahí pendiente de mí, en mi oficina, mi familia, pero fue tan entendible esa muerte porque ya era una viejita, mi abuelita, 90 años, no fue tan duro, pero he sentido que esta muerte de este cantante a mí me dio duro y le ha dado durísimo a todo un país. Sí. Entonces, a raíz de eso fue que decidí tenerte aquí en nuestro programa para que hablemos, que no muchas personas saben o conocen, y yo era una de ellas, que existe una muy linda profesión, que es tu profesión, que es la tanatología. Cuéntanos sé que a raíz de la muerte de tu mami es cuando decides estudiar y entender más
ese dolor, ese duelo, qué pasa, cómo vivirlo, cómo afrontarlo, aunque nunca va a desaparecer. Tú dices, siempre vamos a tener, hay dolores que no pasan, hay dolores que siguen contigo. Cuéntanos cómo fue ese momento de decir, quiero estudiar esto, pasé por un duelo y quiero ayudarle a más personas a que vivan ese duelo profesionalmente con tu expertise. Cuéntanos de eso. Mira, Andrea, realmente yo siempre les he dicho que es esta parte que no empecé a estudiar tanatología porque yo decía hace 3 años, yo quiero ser la mejor tanatóloga de habla hispana. No fue este mi comienzo. Mi comienzo fue encontrar respuestas sobre tanto dolor que yo tenía por los duelos ya mencionados. Entonces sí, era como una mezcla de y ahora para dónde jalo, y todo lo que ya me sabía, todo lo que había leído ya se estaba agotando, ya se había agotado, y sentía que aunque más fe tuviese, que sé que el creador siempre está con nosotros, a veces es esta parte que no nos es suficiente. No sé cuántos de ustedes también han sentido de repente que no es suficiente y que nos sentimos como atrapados en algunos duelos, porque también hay duelos invisibles. Cuando yo empiezo a estudiar toda esta parte con mi maestra Gaby Pérez Islas, que la han de conocer algunos de ustedes. No. Para mí este tema, créeme, María, que es un tema que a veces evito, aunque no le tengo miedo a la muerte. Y te digo algo, yo no le tengo miedo a la muerte porque al final no me muero. O sea, yo no voy a sentir. A lo que le tengo miedo es a dejar a la gente que amo sufriendo por mí. Eso sí me da miedo. Ver a mi hijo que va a sufrir por mí, ver a mi mamá, si llego a fallecer antes de mi mamá, a mi esposo, a eso sí le tengo pavor, porque los amo tanto que me duele que sufran. Tú me dirás si eso es normal, porque a la muerte como tal no le tengo miedo. O sea, que yo diga, ay, tengo miedo a fallecer, no, porque o morir en un accidente rápido, a menos que sea un proceso tardío y doloroso, alguna enfermedad y que uno sufra de algún dolor. E inclusive, aquí te cuento, a mi hijo me lo desahuciaron y me le dieron 5% de vida cuando él tenía 3 meses de bebé. Wow. Entonces viví un momento duro, difícil, que te digan a ti, tu hijo, lo que más amas, tiene 5% de probabilidad de vida. Fue algo muy doloroso, pero fue tanta la oración, tanta la fe en Dios, que es un milagro. Lo tengo ya hace 23 años. Entonces de pronto si es algo por una enfermedad o algo así, que te digan tiene 6 meses, tiene un cáncer, uno dice, pucha, debe ser difícil. Pero el miedo al que yo más le tengo es a la gente que queda alrededor y que vayan a sufrir por mí. Fíjate que eso es algo muy maravilloso lo que acabas de decir, o muy importante, iba a decir primero, porque con este tema de tanatología nosotros nos podemos preparar, nosotros podemos estar sembrando y haciendo conciencia con nuestros seres queridos. Hay un cliché, y tanto es cliché, en una entrevista anterior que me hicieron, había como, ¿qué quieres que diga tu lápida? ¿Verdad? Ok, sí. Y esa fue como la parte que salió para el reel, y yo se lo mandé a mi papá. Y me decía, ¿cómo que qué quiero que diga mi lápida? ¿Por qué tú me estás preguntando eso a mí? ¿Pero qué te ha pasado? Y yo le digo, papá, es lo que yo estudio, es lo que yo practico, ¿verdad? Y hay tanto cliché que hay personas que cuando se les pregunta esto o lo leen, se ponen a la defensiva, ¿verdad? Entonces, yéndome a la parte de por qué esto, es porque quiero apoyar a las personas, y más que apoyar, acompañar, Andrea. Acompañar cuando sentimos que las herramientas ya no son, que ya se nos acabó nuestro kit de emergencias, ¿sabes? Ya no es suficiente con nosotros mismos o con lo que sabemos. Y no solamente de teoría. Respeto mucho a las personas que han dicho, yo quiero estudiarlo, pero sé que con toda la experiencia de diferentes duelos que he tenido alrededor de estos años, me ha dado esa confianza, esa facilidad, esa empatía para saber lo que tú estás sintiendo, para hacer ese rapport contigo, y entonces poderte acompañar y decirte, mira, estas son las herramientas. Por eso la metodología de latir, que realmente es apoyar a las demás personas, porque cuando yo empiezo a caminar este proceso, escucho al chico que me cortaba el cabello, digo cortaba porque sé que ahorita ya está en Colombia, ¿verdad? Que su mamá acababa de fallecer. Escucho a
A Eliana, otra chica que siempre me ha maquillado en algunos otros eventos, que su papá había fallecido. Y empiezo a darme cuenta con algunas otras personas que no habían tenido la oportunidad de estar con sus seres queridos a partir de la distancia, por la distancia. Entonces, cuando migramos, también hacer esa conciencia que puede haber un momento en que no nos podamos despedir o decir adiós con nuestros seres queridos cerca. Inclusive cuando migramos, no obstante a otro país, sino también a otra ciudad, ¿sale? O en otro estado, porque la vida es imprevista, ¿estás de acuerdo? Total. La vida es finita. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que vivamos el presente, y a lo mejor sonará un cliché, ¿verdad? Sí. Pero es, ¿qué estoy haciendo hoy que valga la pena con mis seres queridos? Yo les digo a las personas que acompaño, si solo tuvieras la oportunidad, algunos que hemos vivido entrenamientos, lo puedes ver tan fácil, pero hay quienes nunca han ido a una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, con un acompañamiento. Y es importante volverlo a mencionar, ¿verdad? Que sí requieres a alguien que te escuche, alguien que te apoye, y no solamente que te dé una palmadita y decirte, ay, va a pasar, no te preocupes, ya se nos adelantó. Tú no quieres escuchar eso. No, es más, yo recuerdo en ese momento cuando empecé a estudiar todo esto, que era como una voz en off que me decían, ¿cuándo te pasó? Cuando me pasó, cuando viví lo de mi mamá, que la gente me hablaba, es como... no les escuchabas, estabas ida. Y eso nos sucede cuando recibimos la noticia. Entonces, sí se requiere de una persona que esté allí contigo. No es para mandarle, no es para darle órdenes, no es para decir ahorita sí, ahorita no, ahorita te paras, ahorita te bañas, sino es guiar y acompañar. De ahí nació esta parte que dije, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? Me lo volví a replantear. Y dije, siempre me ha gustado ayudar a las personas, de una u otra manera. ¿Cómo hacerlo? A través de esta guía de tanatología, porque hay quienes no son tanatólogos, pero son acompañantes de duelo, o son dulas de la muerte. Entonces, pero esta parte de la neurociencia de la tanatología captó mi atención, y es algo lo que yo he vivido día a día a partir de hace 3 años. Bueno, pues tú tocas un tema muy importante, María, y precisamente uno de nuestros sponsors del programa es una compañía que se encarga de que vivamos nuestros días como los queremos vivir como mujeres, estando pendientes de nosotras. La muerte va a venir y este cuerpo va a desaparecer, pero tenemos que vivir el presente y tenemos que sentirnos cómodas con nosotras mismas, sentirnos bellas, cómo trabajar, cómo organizarnos y cómo hacer que ese presente se viva de la manera más linda posible. Este tema, a veces, yo tenía aquí una pregunta contigo, que escuchar la palabra muerte todavía tiene resistencia, o sea, como que uno no quiere escuchar de esto. Vamos a seguir hablando de tanatología con María, pero antes quiero mostrarles este video de nuestro sponsor para que tú, como mujer, vivas este presente y empieces a organizar ese camino que quieres trabajar por los próximos años y vivir de la manera adecuada o indicada como quisieras seguir en esta vida. Así que aquí los dejo. Durante mucho tiempo yo pensé que a cierta edad una mujer ya tenía que conformarse con trabajar, cumplir, sostener y dejarse para después. Después veo mi cuerpo cansado. Después me cuido. Después pienso en un ingreso extra. Después. Hasta que un día entendí algo incómodo. Nadie va a venir a organizar tu vida por ti. Yo no estaba buscando un negocio, ni un negocio milagro, ni algo para salir a convencer a nadie. Yo estaba buscando estructura, productos que sí pudiera usar, hábitos que pudiera sostener y una oportunidad que no me obligara a dejar mi trabajo ni a convertirme en alguien que no soy. Ahí fue cuando conocí a Farmacy y no como muchas personas lo cuentan. Yo no entré por el dinero, entré porque entendí algo muy claro. Si voy a consumir, quiero consumir bien. Si voy a recomendar, quiero recomendar con criterio. Y si voy a construir algo, que tenga una base. Farmacy no es solo maquillaje, no son solo suplementos, no es solo cuidado personal.
Es una empresa con más de 70 años de historia que fabrica sus propios productos, veganos, libres de crueldad animal y con estándares que yo, como mujer adulta, sí puedo respaldar. Y entonces pasó algo interesante. Cuando empecé a usar los productos, a entender la suplementación, a cuidar mejor de mí, otras mujeres empezaron a preguntar. No porque yo vendiera, sino porque yo me veía diferente, con más energía, más claridad, más intención. Ahí entendí que Farmacy no tiene que ser el centro. El centro eres tú, la mujer, su proceso y su transformación. Y el modelo de negocio simplemente apareció como una consecuencia lógica de transformación. Una forma de generar ingresos sin endeudarme, sin pagos mensuales obligatorios, sin horarios, sin presión. Una opción real para mujeres reales que trabajan, que son madres, que no quieren empezar de cero, pero tampoco quedarse quietas. Por eso, hoy Farmacy no es lo que venden muchas mujeres, es lo que respalda este camino. Y si tú eres una mujer como yo, que siente que está para más, pero quiere hacerlo con criterio, con calma y con estructura, quédate, porque esto apenas está comenzando. Y esto apenas comienza. Recuerden que de ahora en adelante, en todos nuestros capítulos, vamos a tener una partecita súper especial para todas ustedes en donde vamos a hablar de amor propio, de cómo consentirnos como mujeres y no solamente estar pensando en el marido, en el trabajo, en los niños, sino también cómo nosotras podemos organizar esto tan hermoso que se llama vida y, como lo decía María, disfrutarlo cada instante, cada segundo en el que tú respires y en el momento en que Dios te da la oportunidad todos los días de levantarte y seguir en este mundo. Qué bueno podemos hacer o qué más podemos hacer por nosotros o por los demás. Y por eso mi invitada del día de hoy con María. María, tú nos dices que tú decidiste tomar este camino porque te encanta acompañar y sabemos que el duelo, hay duelos que se olvidan, como el duelo de los exnovios. Uno, ay, sí, está en un duelo de 1 mes, 2 meses, 3 años, 1 año. El duelo de la muerte es más fuerte y también no se olvidan, pero de pronto se relajan. Pero hay unos duelos con los que uno vive toda la vida. Cuéntanos para las personas, y le quiero mandar precisamente un saludo el día de hoy a mi amiga, a mi hermana, que la quiero demasiado, a Susi, que ella acabó de perder a su mami hace 15 días y ella está muy destrozada. Y yo pienso que el acompañamiento que tú haces no solamente es para los que viven el duelo, sino para los que están alrededor de los que están en ese duelo, de cómo acompañarlos y decir unas palabras o cómo nosotros de los que estamos alrededor de esa persona podemos actuar y no solamente la palmadita en la espalda, ay, tranquila, tenía que venir, ya tenía 96 añitos, ya era viejita, pero ese duelo no, ese dolor que ella está sintiendo. ¿Por qué decidiste acompañar y cómo hacemos nosotros para vivir con el duelo, pero de una manera llevable, que no nos duela tanto como la misma palabra lo dice y suframos y sigamos sufriendo de por vida? Hay una frase de Buda que dice, no soy budista, pero esta frase me encanta, que dice, el sufrimiento, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Neurológicamente nosotros nuestra emoción la podemos cambiar en segundos. Y nos cuesta mucho en ocasiones hablar de la muerte y sufrimos porque nos cuesta trabajar el desapego. Y el desapego, mejor dicho, el apego que tenemos con este cuerpecito de huesos. Inclusive, tú te das cuenta con el teléfono, con la bolsa, con el carro. Tenemos muchos apegos. Y cuando nosotros tenemos la resistencia a trabajar con el desapego, porque tú ya no estás viendo este cuerpo físico, sino que ahora está en otro plano la persona que amas, nos cuesta trabajo aceptarlo. Pero les invito a que lo puedan ver con los ojos del alma, con los ojos del corazón. Respeto mucho la cultura, las religiones, pero cuando nosotros estamos dispuestos a ver con otros ojos que no son los físicos, podemos palpar mucho más cosas. Las personas que a veces acompañan a las personas que tienen duelo,
eso es lo que a mí me motivó a acompañar a las personas, porque es crear conciencia de la muerte y verlo como que sí es algo que va a pasar, y sobre todo, Andrea, instruirnos para evitar dar frases o palabras que puedan doler más. Claro. Que puedan hasta disgustarse entre amigos. Claro. Que puedan hacer que haya surco de distancia entre personas que pueden ser tan cercanas. Y el hablar de muerte también me cautivó el alma, porque es cuando estás con tus seres queridos, lo puedas hablar en la mesa. Cuando tú fallezcas, mamá, cuando tú fallezcas, papá, ¿qué te gustaría? ¿Sabes? Porque hasta cuando estamos en el momento, no sabes, ya sé que este cuerpo no lo requiere, pero a veces hay pleitos porque no saben qué ponerle al cuerpo. Si le gustaría ser cremada, sí, exacto. Si quiere ser cremada, si quiere ser sepultada, quiénes quieren que vaya, las flores, porque a veces me ocurre acompañar, y cuando son diferentes hermanos o son familias grandes hay muchos pleitos. Imagínate. Que a mi papá le gustaba esto, pero a mi papá le gustaba el otro, y a la hora de estar teniendo una cultura donde la muerte se nos puede avecinar en cualquier momento, pero tener la certeza de que vamos a tener una familia unida. Eso me motiva a seguir acompañando a las personas, porque no hay nada más importante que establecer una armonía, un amor, cuando la persona no está. ¿Por qué? Porque yo te lo voy a poner, ahorita que pusiste el ejemplo de tu amiga Susi, yo no creo que a su mamá le haya gustado que su familia se peleara. Claro. De hecho, algo me dijiste muy importante, que te dolería dejar que sufriera tu familia. Pero si es algo que tú empiezas a hablar y se empieza a normalizar en tu hogar, cuando sucede, el impacto será menor. Nos podemos preparar para recibir la muerte, y no tiene que ser con una tragedia. Puede ser con una parte de normalizarla en conciencia, en amor, porque el día de mañana que fallezca alguno de nuestros familiares o nuestros amigos queridos, podamos tener esa fortaleza interna en nuestra alma para poder estar viviéndolo, no de que ya falleció, ya trascendió, sino con una tranquilidad y con una certeza que está en cualquier otro plano, y que lo podemos ver con los ojos del alma, porque siguen existiendo en nuestro ADN. Claro, Todas y nos aquellas dejaron, y somos fruto, en el caso de padres, somos frutos de esa persona. Así es. Yo te hago una pregunta, tú has estudiado mucho esto, sabes mucho también con ay, se me olvidó el nombre, con Villalbazo, con nuestra amiga Ana Villalbazo. Y con todo el tema de los registros, no, de lo otro, de las constelaciones familiares. Sí. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque eso es algo que nadie sabe, pero hay muchas personas que dicen, pasa esto, pasa lo otro. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay estudios? ¿Sabes algo? ¿Qué pasa con los seres? El alma se va, dicen que el alma se va, pero que el alma queda rondando, que nos ven. ¿Por qué te lo pregunto? Porque tú estás diciendo, bueno, falleció la persona, este cuerpo está ahí en un ataúd o lo van a cremar, pero el alma sigue, ¿verdad? Claro. O sea, esa alma sigue, asciende, no sabemos, y pues hay muchas teorías que dicen que si te portaste mal, entonces te vas para el infierno, y que si te portaste bien vas directico al cielo. O sea, esas son muchas cosas que y en la iglesia nos dicen, bueno, yo soy cristiana, y nos dicen, pídele a Dios, trabaja bien, siempre con los mandamientos, siempre con todo lo que Dios, para que llegues directo al cielo. ¿Qué pasa bajo tu versión, tus estudios, después de la muerte? Mira, yo también soy cristiana, te he visto en la misma iglesia, de hecho. Sí, claro, con Isa. Actually, voy para allá, salgo de aquí para allá. Ok. Y es esta parte de que también fue un choque, ¿sabes? Porque yo veo a la muerte, y con lo que se ha investigado, hay muchas investigaciones. Sí. Pero sí existe vida después de la muerte, porque te voy a decir algo súper básico. Somos energía. La persona que le lloramos en un ataúd o en unas cenizas ya no se encuentra ahí. Son huesos. Así es, o son polvo. Yo le digo, somos polvo de estrellas, ¿verdad?
sí hay vida después de la muerte y esa conciencia, ¿verdad? Supernova que existe. ¿Dónde vamos a estar? Si en el purgatorio, si en el cielo, si en el infierno. Realmente hay muchas versiones. Lo que sí te puedo decir es que nuestros seres amados nos pueden acompañar y están con nosotros y los puedes escuchar. Hay quienes me decían, yo no he soñado con mi mamá. Cierra tus ojos, pídele que te hable y no solamente que quieras escuchar su voz, sino te puede hablar a través de otras personas. Pero ¿sabes qué? Hay que bajar barreras. Hay que estar dispuestos a experimentarlo, porque queremos ver a la persona que falleció tal y cual era su cuerpo. Cuando, acuérdense que somos energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hay quienes tienen la capacidad de ver esa luz, esa energía, esa aura que está allí. En un rayo de sol, en una mariposa. En una brisa que corre tu cabello, que es, mamá, gracias por estar aquí. Y tú lo vas a sentir. Wow. Hay estudios, ¿verdad?, de despliegues donde están en otros planos al mismo tiempo que aquí. Está documentado realmente. Y después, si gustas, te paso toda esa información de las fuentes donde te puede, todas esas personas que nos están viendo, puedes guiar para que no digan solamente son palabras de María, sino hay fuentes que están documentados. El doctor Báez también él es doctor de hace muchísimos años y de hecho habla en su libro sobre todas aquellas experiencias que tienen las personas que mueren por instantes, que mueren por momentos, que han estado en coma y regresan. Así es, ciencia cierta decirte, ¿sabes qué? Todos nos vamos al infierno, todos nos vamos al cielo. Nadie lo sabe. Ojalá lo supiéramos para empezar a portarnos bien. ¿Verdad? Hay una serie en Netflix que me encanta que se llama Los Caminantes en español. Los Caminantes. Sí. Y es maravilloso cómo ellos se comunican, nuestros seres queridos se comunican con nosotros y pueden reunirse entre ellos. Y nos ven, nos pueden observar, sí lo hacen y nos pueden proteger también. Pero también existe toda esta parte de las almas que no se quieren ir porque están aquí por algunas otras razones. También hay muchos mitos sobre la muerte que dicen, deja de sufrir, deja de llorar porque si no tu mamá no se va a ir, tu ser querido no se va a ir. Todo esto son teorías también. Sí, yo lo quiero dejar así. No soy escéptica, tampoco atea, pero de algo de realidad tiene. Algo que me encanta de los mexicanos es la celebración de Día de Muertos. O sea, no lo comparto, no lo hago por mis creencias, pero me parece muy lindo. Por ejemplo, la película de Coco, en donde muestran cómo todos salen a recibir las, como le dice, las ofrendas que le hacen la familia, y cómo tienen esa conexión y cómo sienten esa energía que llega, que están ahí, como esa creencia. Es muy lindo. ¿Tú crees en esa que tú eres mexicana, en esa, ¿cómo se llama eso? Como ¿La tradición? Como en esa tradición. La Catrina y toda esta parte, no solamente la Catrina, que es un personaje, sino también el Día de Muertos. Para los que somos cristianos, en verdad, ese es como, ¿por qué estás haciendo esto? No deberías de hacerlo. Sí. Y ya con segundo año consecutivo de Mamás Latinas, con Miriam Arteaga, me invitaron a hacer esta parte de las ofrendas. Entonces era como un cliché, ¿cómo tú estás haciendo eso si tú eres cristiana? Entonces yo le dije, sí, lo soy, pero yo siento también esta parte de poder compartir, no que lo practique y lo ponga en mi casa, pero sí de acompañar a otros, porque es parte de mi trabajo. Total. Y es algo que me gusta hacer, acompañar a otros en ese proceso, porque si viene una persona a mí que es de la religión que sea y requiere de mi acompañamiento, lo voy a hacer. Y mi trabajo no es juzgar de qué religión vienen o de qué religión eres, sino es acompañar el proceso y el respeto de las culturas y de las religiones. Entonces sí he participado en esos eventos, me encanta esta parte del Mictlán y todo lo que lleva de los dioses de la muerte, ¿verdad? Es maravilloso y es muy bonito saberlo y entenderlo, pero sí soy una parte mística, una parte neutra que existe. Por eso es que lo mío es tanatología integral, porque integramos diferentes herramientas
con el fin de apoyar a más personas. Y no es como, tú eres cristiano, tú eres de esto, no te apoyo a ti. Esto, no te vayas, me encanta. Y tocas un tema muy importante ya para terminar este capítulo, que yo creo que deberíamos hacer como que la parte 2, porque se nos fue muy rápido. Y es, ¿cómo te pueden contactar? ¿A dónde te pueden contactar? Y recuerden que la tanatología es... ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo es la descripción de ser tanatóloga o de esta profesión? ¿Es como el acompañamiento para vivir el duelo? ¿Cómo lo describes tú? Tanatología, Thanos, ¿verdad? Ajá. Que es la muerte, y luego el estudio de la muerte, tanatología. Ahí está ahora sí que la parte académica. ¿Y qué te dice la tanatología? Es que es un proceso el duelo. Pero la tanatología también abarca todo lo que son pérdidas. Por eso también te mostraba y te comentaba sobre aquellas pérdidas invisibles que tenemos en nuestra vida. Como la persona que quiso ser mamá y nunca fue mamá. Como la persona que se quiso casar y no se casó. Como la persona que tuvo un aborto y que tiene pena de decirlo porque vaya a ser juzgada, pero es una pérdida. Como quien quiso ser abogado y por cuestiones familiares terminó siendo médico. Todas aquellas pérdidas invisibles que a veces no escuchamos nosotros. Entonces, es esta parte de acompañar. De acompañamiento. Y es del problema que está suscitando ahora hacia adelante. Porque hay, a diferencia de la psicología, van con esta parte del niño interior, con medicamentos, con otros factores. La tanatología es en el instante, en el momento, hacia adelante, hacia qué te depara, hacia dónde tú te diriges, dar esa redirección. En un barco en tormenta es ese faro de luz. Ok, me encanta. Así que ¿dónde te pueden contactar para que tengan? Lo que quería decir es, no solamente es en los procesos de muerte, sino tú tocaste un tema que es una tanatología integral, en donde no solamente trabajan a la persona que está sufriendo el duelo, sino de tú a la familia, que de pronto no todos les está doliendo de la misma manera, pero los preparas o los organizas o los guías. Así que bueno, cuéntanos tus redes sociales para si tú estás pasando por un duelo o si te quieres preparar, que es súper importante. Yo soy una mujer que todo lo planifica. O sea, yo soy súper organizada y ese tema me encanta. Preparar, dijiste algo súper lindo, preparar a mi familia, porque mi dolor es que ellos vayan a sufrir. ¿Cómo prepararlos para cuando yo me vaya? Claro. Que lo vivan de una manera diferente, que me lleven rancheras, que nada de negro, de blanco y que me lleven a rumbia. ¿Cómo prepararlos? Así que ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí, Tanatología Integral con TH en Instagram, Mari Chavarría en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Y de hecho, algo que he estado haciendo y que disfruto hacerlo es acompañar a las personas a tener un cierre. ¿Y qué es un cierre? Cuando nosotros vivimos a través de una pantalla el proceso de la sepultura, de la cremación de nuestro ser querido, hay una parte que Alejandro Jodorowsky nos dice la importancia de los actos de psicomagia. Entonces, es hacer una ceremonia para que nuestra mente, nuestro cuerpo pueda sentir que estuviste presente y que no quede como este peldaño allí pendiente. Como que no quedes con el pendiente de que no estuve allá, sino que lleves a tú, porque al fin de cuentas el subconsciente nunca se da cuenta que es real, que es físico, es trabajar como esa parte de que sí estuviste allá, acompañando ese último momento. Así es, y fíjate que así como Ana hace ceremonias de cumpleaños, yo hago ceremonias para cierres. Wow, este tema de verdad que mejor dicho. Vamos a dar cierre a nuestro capítulo de hoy. Me pareció súper interesante, lo amé. Probablemente nos vamos con una segunda parte, pero me encanta cerrar con qué prefieres. Así que yo te voy a dar 2 opciones y tú vas a escoger la que más te gusta, pero no tienes tiempo de pensarlo. Eso es así, súper rápido. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Ver amanecer en silencio o el caminar de una noche bajo la luna? El caminar. ¿Qué prefieres? ¿Encender una vela o escribir una carta que nunca enviarías? Prender una vela. Prender una vela. ¿Qué prefieres? ¿Escuchar música que te abrace o leer algo que te haga reflexionar? Música que me abrace.
una taza de café caliente en soledad o una conversación profunda con alguien de confianza. Una conversación profunda, definitivamente. Y más tú, ¿qué prefieres, recordar desde la gratitud o honrar desde el silencio? Recordar con la gratitud. Ay, me encanta, María, muchísimas gracias. Me encantó tenerte aquí. Me encanta saber que hay profesiones que no conocemos y que hay profesiones como la tuya que ayudan a tantas personas a que vivan una transformación desde la hora para que sigan viviendo un momento de felicidad hasta que lleguen sus últimos días de la muerte y poderlos acompañar en ese proceso. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Vivamos en armonía, los quiero mucho y los quiero ver triunfar, dijeron por ahí. Vamos a triunfar, y este capítulo se llamó El latir después de la muerte, porque recuerden que aunque ese ser amado se nos haya ido, tú sigues en vida y sigue un proceso. Así que si estás pasando por un duelo, una ausencia, un dolor, algo que quieras sanar, contacten a María Chavarría, que ella los puede ayudar. Profesionalmente tiene toda la estructura para poderlos guiar en ese proceso. Muchísimas gracias, María, de nuevo. Javi, muchísimas gracias, y a todas ustedes, gracias por estarnos acompañando. Mis redes sociales por allá, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Recuerden, todos los martes a las 6 de la tarde en Qué Buena Radio, y los viernes 8 de la noche mi capítulo completo en mi canal de YouTube, Andrea.Visión con voz propia. Nos vemos el próximo martes con una súper invitada. Si ustedes, como María, quieren estudiar aquí en Canadá, y lo mejor, gratis y con fondos del gobierno, no se pierdan el capítulo del próximo martes, porque les vamos a contar cómo hacerlo para que sigan impactando vidas de otras mujeres, de otras familias, de otros seres humanos. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.